Siempre tuve debilidad por los villanos. No hablo del sentimiento de entender cuando un villano es un buen villano, o de cuando comprendes el por qué actúa como tal. Hablo de que me daban pena. En las películas infantiles, cuando estos no morían de una forma horrible, fuera de foco, ay joder, Disney se lo están comiendo vivo, siempre tenía esa sensación de pena, como si de alguna manera pudiera sentirme ese personaje abandonado o ninguneado al final de una obra. En general siempre he tenido una empatía muy fuerte, y esto no es necesariamente una virtud, pero sí me ha llevado a plantearme cosas sobre cómo se escriben las obras que consumo y cómo las ve la gente. Con los años noté que la gente se suele reflejar más en los personajes que considera buenos y menos en los que considera malos, como si hubiera una balanza universal donde sentirse representado por unos estuviera bien y por otros mal. Y en parte sinceramente lo entiendo, porque por alguna razón ver aspectos de uno mismo en alguien o en algún personaje lleva a que lo blanqueen y detesto eso. Mi ejemplo más reciente es House of the Dragons. Lo único que vi del fandom de la serie por mucho tiempo fue gente queriendo posicionarse de un lado y del otro, y yo como tal hice lo mismo, pero me di cuenta que mientras más apoyabas a un lado, más blanqueabas este, y entendí que eso era absurdo, y que lo que la serie quería contarte era mucho más complejo que buenos y malos. Pero es difícil, es genuinamente difícil. No sé qué haya en nuestra naturaleza que nos lleva a sentir que necesitamos martirizar lo que nos gusta y pervertir lo que no, o lo que simplemente no creemos bueno. He visto muchos ejemplos a lo largo de los años y me gustaría perseguir esta pregunta un rato, porque mucho se habla de cuando vemos a los héroes reír, pero poco de cuando vemos a los monstruos llorar. Hace no tanto leí un libro llamado El Santuario de Altamira, que encontré en una colección de libros abandonados en la casa de mi padre. Este cuenta una historia oscura, retorcida y trágica, pero no desde el morbo tan infantil que hay en muchas obras, ni desde la perversión más realista. La obra lo hace desde el entendimiento. No miento al decir que pasan cosas realmente oscuras en este libro, no creo que sea para cualquiera, pero la forma en que estos hechos se construyen es, cuanto menos, interesante. Hay una razón para cada acción, una consecuencia, y en algún punto, por más inimaginable que sea el acto que continuará, puedes predecirlo, porque es lo que se siente como el siguiente paso. Hasta la obra aclara que la gente solo verá un acto horrible, pero que nosotros sabemos la oscura verdad. Que detrás de esta atrocidad hay una causa, hay razones. Una cita al inicio del libro resonará conmigo para siempre. El enigma de la crueldad no es más acuciante que el más simple acto de amor. Y en eso se resume todo. ¿Por qué queremos saber más de todo lo bueno, pero encontramos tan inentendible todo lo malo? De todas formas, no es como que estas cosas nunca se exploren. Se hace de distintas formas, y la primera con la que me crucé es un clásico. Pocas obras me han marcado tanto como este panda chino que hace kung fu, y no sé si lo hubiera hecho si esta no tuviera la profundidad que tiene. Y no es como que cuando era niño decía cosas como esto me recuerda a esa cita de Kafka que decía que la vida es como una... No, pero si su construcción no fuera tan buena, dudo que lo hubiese revisitado tanto como lo hice, al punto en que podría hacer una tesis de la película, y parte de eso, no vamos a negarlo jamás, es por su villano. Tai Lung no es un villano con el que puedas empatizar, no es un héroe trágico, y su historia no es como que estuviera mal contada, quizá un poco omitida, pero ni de lejos soy el único que se vio marcado por una de las mejores escenas de la animación, aquella que humanizó a alguien que solo era miedo y peligro, quizá la primera vez que vi a un monstruo llorar. Y es que solo basta escuchar sus palabras, su ira, su decepción, el desasosiego. Los creadores de Kung Fu Panda en una escena convirtieron a un monstruo en un individuo cuya vida se centró en algo que le fue negado, y que como en muchos casos convirtió su dolor en ira y sufrimiento para quienes lo rodeaban. Pero me gusta, porque se me hace difícil creer que alguien justifique a Tai Lung, y a la vez, pues, se me queda corto, porque la narrativa de Kung Fu Panda, si bien es un puente para algo más, no sale de un buen arquetipo, que no profundiza en muchos hechos, o no busca que vayas más allá. Malos, buenos, bien, mal, pocas obras omiten esto, y entre esas quizá puedo nombrar a...
Game of Thrones, obviamente, obviando el trauma que nos dejó a muchos, era una obra sin precedentes, el viaje de muchos personajes variados que atendían a sus intereses la mayor parte del tiempo. Pero lo interesante recaía en cómo a medida que pasaba el tiempo te veías intrigado o interesado en personajes que antes se te hacían antagonistas. La serie desarrollaba personajes de ambos lados de la balanza, chocando múltiples veces con los grises, y ejemplos había muchos. Jaime con su gran transformación marcando uno de los arcos más asombrosos de la ficción, donde podíamos entender cómo llegó a ser quien era y por qué cambia. No olvidemos que hablamos de un personaje que empujó a un niño de una ventana, o personajes como Daenerys, que por más que el fandom la endiose, siempre tuvo sus facetas oscuras, donde actuaba con cierta impulsividad y crueldad al exponerse a los grises del mundo. Incluso personajes como Ned Stark tenían sus contradicciones que, probando su impacto en el mundo, mostraban el verdadero carácter de la obra, una donde cierta moral construye bases suficientemente fuertes como para que algo sobreviva a un mundo tan cruel. Pero la obra no se mantuvo así. Es más, para los que leímos los libros sabemos que mucho no funciona. Hay muchos elementos que en general se han omitido, personajes que fueron blanqueados. Catelyn me suena como un buen ejemplo. Es todo lo que vemos en la serie, pero en los libros odia a Jon. No relativa o simbólicamente, no, lo odia y desea su muerte. No siente remordimiento jamás. Pero esto significa que alguien que escribió la serie pensó que no era posible empatizar con un personaje que era todo lo que ya es si odiaba a un niño. Tenía que ser diferente. Tyrion, otro buen ejemplo, en las novelas es malo, y tampoco es relativo, tiene un alma oscura y retorcida fraguada por años de maltratos y ninguneo. Mientras más vemos de él, peor se vuelve. Pero HBO nunca hubiera vuelto uno de sus personajes más famosos en un hombre ruin y oscuro. Tenía que ser siempre el mismo Tyrion, perdiendo mucha de su esencia, quizá su complejidad. Mientras más avanzó la serie, más se simplificaron algunos arcos, algunos personajes menos complejos se deshicieron y sus giros fueron una vergüenza. Y en este punto solo me puedo preguntar, ¿por qué? ¿La serie se blanqueó o simplificó para acercarse al gran público o el gran público se acercó porque ésta se blanqueó? No tengo una respuesta, pero me llena de curiosidad. ¿Qué nos aleja de estos personajes? ¿Qué nos lleva a pensar que si una madre odia a un niño no puede ser buena madre? ¿Qué nos lleva a pensar que no hay un corazón en un monstruo? ¿Qué hizo que la gente ignore los grises y se vaya por el sensacionalismo? ¿Por qué algunos festejaban que Daenerys quemara King's Landing pero odiaban que Sansa se hiciera reina? Hay un tema curioso con la perspectiva ahí que abordaré en otro video, pero esto me recuerda a algo que vi en una serie. Pero antes de seguir, no te voy a pedir que te suscribas, solo quiero hacer una aclaración que me parece importante de ahora en más. Y es la diferencia entre justificar y entender o comprender. Entender o comprender las acciones es saber el por qué en causalidad ocurrió algo. Justificar, por otro lado, es creer que ese algo debía ocurrir. Nada de lo que hable a continuación es una justificación. Creo en una sociedad de castigos y recompensas. Creo que las buenas personas merecen paz y las malas lo que les corresponda. Mindhunter es una de esas series buenas de Netflix que decidió cancelar para darle lugar a, no sé, Resident Evil. Esta habla de los inicios de una agencia gubernamental especialmente creada para perseguir a psicópatas o asesinos en serie. Ellos inventaron hasta el término mismo de asesino en serie. Lo que me voló la cabeza es que en un capítulo, el primero si no me equivoco, aquel agente que inicia la investigación explica los porqués del actuar de uno de estos individuos, mediante lo cual podría ser atrapado, pero en lugar de agradecer o informarse, la policía se enoja. Y esto es muy humano. Cuando vemos el mal real, no queremos ni esperamos ser asociados con eso. Por más que estemos a un mundo de distancia, no queremos sentir que vivimos en el mismo mundo. Quizá porque si escuchamos que aquel monstruo que devora gente solo tuvo una madre ausente o un padre golpeador, nos sentimos cerca de esas cosas que no queremos en nosotros mismos. Cosas oscuras, cosas que no deberían existir. Y ahí fue cuando me hice una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si todo lo que hubiera vivido fuera malo? ¿Qué pasaría si en lugar de amor hubiera vivido odio? ¿Qué pasaría si todo lo bueno fuera oscuro? Si todas aquellas cosas que me convirtieron en quien soy fueran cosas terribles, ¿podría ser quien soy? ¿Podría ser la buena persona que me asumo? ¿Podría no ser un monstruo?
Creo que es fácil cuando bailamos entre blancos y negros sin sentirnos incómodos ni por un segundo. Quizá eso te hace famoso, quizá eso te hace mainstream. Pero sé de una obra que pese a entender del bien y el mal, no temió ver qué había detrás, que no temió construir las bases para los actos más deleznables que se hayan visto en una obra audiovisual. Berserk. No, Griffith no hizo nada bueno, rarito de mierda. No es eso lo que voy, es solo que Berserk, como ninguna obra que haya visto, construye los peores actos casi con la más dulce de las inocencias. Guts es un mercenario con un obvio talento para matar. Un día, mientras andaba todo tranqui, otros mercenarios deciden, acorde con la crueldad del mundo, despojarlo de todo lo que tiene y me figuro que hasta de su vida. Tras luchar con estos y matarlos, es detenido por el halcón en persona, un hombre cuasi divino, inteligente, tenaz y decidido como pocos que hayan habido. Este le salva la vida y tras un pleito lo toma para su banda por la ley de la espada. Y ahora claro, yo no sabía nada de Berserk antes de ver las películas. Oh Dios. Es increíble cómo la obra, con toques que jurarías son homoeróticos, muestra una amistad parcial entre dos personajes que se respetan y se guardan aprecio, pero que sus circunstancias les hace imposible demostrárselo. Guts porque ha vivido tantísima obscuridad que no sabe lo que es el amor ni cómo expresar algo fuera de la determinación y la violencia, y Griffith porque ha construido una base tan firme sobre sus propias aspiraciones que no concibe cambiar estas por nada ni por nadie, ni siquiera por sí mismo. Ambos crecen en voluntad y aspiraciones, avanzan en sus respectivos lugares y fraternizan, pero la obra llega a un punto de quiebre y es cruel, puramente cruel, porque Griffith, casi como el jefe que te pide que hagas horas extra y te dice que es por el bien de la empresa, manda a Guts a matar a un hombre a sabiendas de que este podría, pero no pensando en lo que significaba para él. Guts, como el guerrero que es, mata al hombre, pero por accidente mata a un niño y se rompe. Me vuela la cabeza porque si bien hay mucho que podemos ver en Guts y sentirnos representados o inspirados, también vemos que su determinación lo vuelve una máquina de matar y él es nuestro protagonista, entonces queremos que viva pero a costa de muchísima muerte, sangre, destrucción. Es increíble porque podemos sentir ese sentimiento de Guts, de que al menos esa muerte tuvo un propósito, por la gente que le importa, por las metas que se traza, cruzar sus propias líneas morales valió la pena porque al menos así ayudaría al único hombre que alguna vez pudo considerar un amigo. でも、友とは違います。決して人の夢にすがったりはしない。自分の生きるわけは自らが定め、私にとって友とはそんな対等のものだと思っています。 Me gustan los dilemas morales porque creemos que quizá alguien que peleó en una guerra no podía pensar en lo último que desayunó a la hora de matar a un hombre, o que un extremista no cometió un acto horrible solo porque se lo pidieron las únicas personas que se rieron de uno de sus chistes. Me gusta porque separamos tanto los actos crueles o más importantes de las cosas más simples que creemos que un hombre no sería capaz de matar a un niño solo porque creyó que por fin tenía un amigo. Guts era aquel niño con quien acabó. Sus problemas, hasta en el momento de ser un hombre invencible, se radican en la fragilidad de nunca haber sido amado, de solo haber conocido el dolor, de que nadie jamás se alzara por él o lo viera como un igual. Pero lo cruel, lo realmente cruel, es que Griffith, en lugar de entenderlo, en lugar de comprender que Guts buscaba ser su igual, lo reta como si este fuera su pertenencia, como si este no estuviera más que por debajo de él. Y ¿qué pasaría después? ¿Volverían a ser un cabo obligado a servirle hasta su último día mientras el halcón lo miraba desde arriba, culpándolo eternamente por no querer ser un siervo para siempre? ¿Qué clase de mentalidad es esa? Quizá la mentalidad de un hombre desesperado. Griffith, al sentir la pérdida más grande que había experimentado, comete su acto más impulsivo y al ser descubierto, lo torturan por un año entero, destruyen su legado y lo despojan de todo lo que tenía. Les juro que no entendía. Cuando vi Berserk, yo no entendía qué estaba sucediendo, a dónde llevaba la obra, cómo Griffith terminó así y qué significaba, que no tenían un plan. ¿Una misión? Guts volvió, pero ¿por qué las cosas acabaron así? ¿Por qué no pudieron decir lo que sentían? ¿Por qué no pudieron verse como iguales? ¿Por qué tenía que terminar así?
Con los años he vuelto tantísimas veces a este momento. ¿Por qué se aleja? ¿Quería protegerlo? ¿Sabía lo que iba a pasar? ¿Siempre lo supo? ¿Hubiera eso cambiado algo para él? ¿Para alguien? ¿Para mí? Griffith lo perdió todo y a su forma de ver, Guts era responsable por abandonarlo, por dejarlo solo a la deriva. ¿Cómo alguien que te importa te abandona a tu suerte cuando estás tan cerca de cumplir tu sueño? Griffith perdió la capacidad de seguir adelante para toda la vida. No hay una vuelta atrás y solo nosotros, o mejor, él sabe lo que le costó. Tanto sufrimiento, tantas vidas, tanta agonía, ¿quedarían ahí? ¿Valía la vida de unas pocas personas todo lo demás? ¿Lo que podría haber conseguido? ¿Fue injusto o acaso cruel cuando lo tuvo todo? ¿Lo fue más que otros? ¿Quizá más que quienes realmente están donde él quería estar? ¿Realmente había otra salida? ¿Yo hubiera hecho algo diferente? Griffith es un monstruo, y lo peor, humano. La forma en la que se construye nos muestra cómo de los momentos más humanos salen los actos más inhumanos. Griffith se causó a sí mismo el dolor que pagarían los demás. Fue inconsistente y donde pudo hacer la diferencia eligió ser egoísta. Creo que, reviendo Berserk, mucha de la oscuridad de Griffith siempre estuvo ahí. La forma cruel de ver a las personas, a Casca, como una moneda de cambio, como un premio, una compensación, un medio para causar daño. Al final nada de eso importa, porque para llegar a ese punto hay que ser humano. Quizá hay que ser humano para saber el daño que existe y siempre existirá. Hay que someterse y comprender los límites de la crueldad para ejecutar la misma. No creo que Guts siquiera pudo imaginar hacer algo como el eclipse. Griffith fue capaz de eso porque ignoró las partes más humanas de sí mismo. Incluso cuando pudo hacerlo, incluso cuando ya tenía ese poder, eligió tomar por la fuerza lo que el diálogo hubiera cambiado. No es lo que sentimos, que pensamos o que deseamos. Lo que hacemos es lo que cuenta. Y por más que se pueda entender el porqué, por más que sepamos lo que es ver a un monstruo llorar, este sigue siendo un monstruo. No sé por qué me gusta tanto estas historias, no sé por qué me gustan tanto estos personajes. En mi vida normal no puedo comer carne sin sentir que el karma me consume, pero en la ficción me atrapa, porque veo en estos personajes algo de mí, algo a lo que no quiero temerle, que quiero comprender y analizar. No existen buenas o malas personas, un acto bueno no borra uno malo. Los seres humanos no somos simples, no somos estáticos, no somos blancos, no somos negros, somos grises. Y confío que quizá, en aquel punto tan oscuro de mi alma, aquel del que puedo temer hasta con solo pensarlo, encontraré el miedo, el rechazo y la fuerza para saber que no es todo lo que soy, que somos mejores, que podemos ser mejores, que no me hace malo el saber que a veces los monstruos pueden llorar. Qué loco, qué loco. No, terrible. Déjate un comentario, por favor. Déjate un comentario. Ahí vamos.